Queremos saludarles, mis apreciados hermanos y amigos, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso a la escuela sabática. En esta mañana nos encontramos con una persona muy especial, el pastor John Freddy Díaz, pastor del distrito de 20 de julio. Es un placer tenerlo en nuestro set de grabación, pastor. Gracias, Angelito. También es para mí un placer. Lección número 6 para el 3 de agosto, titulado De adentro hacia afuera. Bonito título, pastor. Y como es costumbre en nuestro programa, antes de abrir las Sagradas Escrituras, pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine y lo hacemos a través de una oración. Pastor, ¿qué tal si tiene el privilegio y nos dirige en oración? Con mucho gusto. Oremos. Querido Dios y buen Padre, gracias, Señor. Gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra, Señor, pidiendo sobre todo la dirección de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, en la comprensión de cada uno de estos temas tan importantes para nuestra vida y para la vida de nuestra iglesia. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante esta semana, mis apreciados hermanos y amigos, seguiremos estudiando el maravilloso libro de Marcos. Nos centraremos en el capítulo 7 y en alguna sección del capítulo 8. De antemano, pastor, Jesús continuamente es acusado de violar la ley, en especial el sábado. Pero cuando hacemos un estudio más a profundidad nos damos cuenta que Jesús no violó el sábado. Violó algunas normas y preceptos, mandamientos de los hombres que le habían colocado alrededor del sábado, haciendo del sábado una pesada carga. Pero aparte de eso, también Jesús era acusado de sentarse en la mesa con hombres pecadores, con hombres bebedores, con hombres paganos, con hombres gentiles. Porque tal vez había una concepción entre el mundo judío de que la salvación era solo para los descendientes de Abraham y para los que guardasen la palabra de Dios según el Antiguo y las normas del Antiguo Testamento. Pero pareciera que el mundo gentil quedaba excluido del plan de la salvación. Ahora, durante esta semana e iniciando nuestra lección, estudiaremos un caso más por el cual acusaron a Jesús. En especial, no por lo que él hacía, sino por lo que algunos de los discípulos no hicieron, como fue lavarse las manos. Ahora, pastor, pareciera interesante porque todos nos lavamos las manos, yo creo que cuando salimos del baño, ¿cierto? O cuando vamos a comer. ¿Por qué Jesús pareciera estar en contradicción a esta norma higiene, lavarse las manos? ¿O tendría alguna implicación espiritual, pastor? Bueno, déjeme empezar esta experiencia de Jesús leyendo el primer versículo del capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. Dice, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas, que habían venido de Jerusalén. Estos, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos impuras, esto es, no lavadas, lo condenaban. Acá es interesante ver que en el versículo 8 Jesús contrapone dos temas importantes, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones. Mandamientos y tradiciones. Ahora, quiero hacer como una aplicación a esto que ustedes han estudiado, a la vida práctica de nuestra iglesia, de nuestra vida de iglesia, ¿no? Como cristianos adventistas nos desarrollamos entre principios, formas y pareceres. Los pareceres terminan siendo la interpretación que nosotros le damos a esos principios, que en este caso podrían ser los mandamientos o aquellas cosas que son el fundamento de nuestras creencias, ¿no? Y las formas es la expresión que nosotros hacemos de estos pareceres, ¿no? La forma en que nosotros lo proyectamos hacia afuera. No está mal eso, porque todos tenemos nuestras percepciones, nuestras interpretaciones de estos principios y las expresamos de diversas formas. Esa variedad, esa diversidad le da color, le da diferentes matices a la vida de la iglesia. El problema está cuando esos pareceres y estas formas se llevan al extremo del absolutismo. El problema del absolutismo que está reflejado en dos que vemos aquí en esta historia, ¿no? En dos partes que vemos aquí en esta historia. El primero es lo radical que se vuelve, que a veces se vuelven los pareceres nuestros, ¿no? Porque pensamos que
nuestra manera de ver, de interpretar las cosas deben ser así, porque a nosotros nos funciona de esa manera, creemos que a los demás deben funcionarle de esa forma. Entonces nos radicalizamos e imponemos nuestra visión de las cosas. Eso es lo que le pasaba a los fariseos. Pero el otro extremo también es el extremo de la suficiencia, el pensar, el creer que lo que yo hago, lo que yo creo es suficiente, es para mí suficiente para la salvación o para lo que yo necesite. Este era el gran problema que tenían los fariseos, que sus tradiciones, que sus formas de interpretar los principios eran absolutos en el radicalismo y en la suficiencia. Perfecto, preciado pastor. Para los estudiosos de las Sagradas Escrituras sabemos que el Antiguo Testamento los judíos lo conocían como la Taná. Dentro de esa Taná estaba la Torá. La Torá son los 5 libros de Moisés, lo que conocemos en la actualidad, pastor, como el Pentateuco. Pero a ese Pentateuco o a esa Torá, los judíos habían hecho una tradición oral. Uh-huh. Esa tradición oral en la actualidad se conoce como la Misná. Esa tradición oral era como una explicación de algunos principios que el Señor había dejado en la Biblia. No obstante lo que usted dice, esos principios que habían salido luego algunas tradiciones, y usted utilizó un tercer término, ¿cierto? Pareceres, los judíos lo habían tomado y lo habían convertido en ley. Y bien interesante porque lo habían colocado en ley por encima de los mandamientos de Dios, ¿cierto? Incluso, allá en el capítulo 7, mis apreciados hermanos y amigos, versículo 9, dice la palabra que Jesús les dijo: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones, ¿cierto? O sea, como que el mandamiento de Dios había sido nublado por las tradiciones o interpretaciones orales que había colocado este tipo de personas, ¿cierto? Porque de antemano, bien sabemos, mis apreciados, que el problema no era un problema de higiene, si los discípulos, pastor, se lavaban o no se lavaban las manos antes de comer. Realmente el concepto era diferente. El concepto era que los judíos, en especial los fariseos y los escribas, consideraban a los gentiles paganos, ¿cierto? Inmundos, hasta tal punto que la Misná dice que si tú entras, pastor, como judío, a la casa de un pagano, quedas inmundo. Y si te sientas a comer con él, quedas inmundo. Y si le das la mano y lo saludas, quedas inmundo, ¿cierto? O si vas a la plaza de mercado y tienes contacto con él, quedas inmundo, ¿cierto? Hasta tal punto que la acusación que le hacen los escribas y fariseos a Jesús no tenía que ver con una norma de higiene de lavarse las manos sencillamente, sino más bien con una norma espiritual que ellos habían creado. Ahora, pastor, bien interesante porque Jesús dice, bueno, les coloco un ejemplo, ¿cierto? Les dice, miren, hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes dicen, no honramos o no le servimos a mi papá, no le sirvo a mi madre, no cubro las necesidades por dar una ofrenda. Es el ejemplo que coloca Jesús, ¿cierto? Como que invalidan un mandamiento, entre comillas, por una percepción del ser humano. Bien interesante. Ahora, pastor, la discusión no termina ahí. La discusión pareciera continuar, ¿cierto? Porque el versículo 14, mis apreciados, si gusta, pastor, léamelo. Capítulo 7, versículo 14. Dice así: llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay... Gracias. O sea, ahora Jesús llama a la multitud, porque ese tema que era un tema ahí como que familiar, ahora Jesús quiere hacer una explicación o quiere traerlo a colación a una gran multitud, incluyendo a los discípulos. Y es cuando dice, nada que hay fuera del hombre que entra en él, hay que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina el hombre. El que tiene oído, oiga para oír. Ahora, mis apreciados, bajo ese contexto Jesús dice algo muy interesante y yo quisiera que pudiéramos estudiar de forma somera este versículo. Es el versículo 19, pastor, si gusta léemelo.
capítulo 17, capítulo 7, versículo 9. 19 dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Y la siguiente parte, esto decía haciendo limpio todos los alimentos. O sea, ¿qué es lo que dice el texto? Los escépticos, podríamos decir, las personas que consideran que todo se puede comer, que todo es lícito, y que de una u otra forma abolen las leyes levíticas, las de capítulo 11, utilizan este texto como su bandera, como su bastión, ¿cierto? Como el texto principal y fundamental para destruir el tema de los alimentos limpios y los alimentos impuros. Dice, mire, el mismo Jesús dijo que esto él decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero hay que entender un poquito el contexto, ¿cierto? Porque Jesús dice esto bajo una perícopa, o sea, bajo una historia. No podemos desligar este pensamiento de toda la perícopa, tal cual como pasa ya en la historia de Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro tiene una visión, ¿cierto? Y en esa visión él ve alimentos en un gran lienzo, y ve alimentos limpios, alimentos puros, ¿cierto? Y escucha una voz que dice, levántate, mata y come. Y entonces Pedro dice, yo no he comido nada impuro, ¿cierto? Entonces la voz le dice a Pedro, no llames impuro a lo que Dios limpió. Alguien podría pensar que el tema es alimentación. Sin embargo, mis apreciados hermanos amigos, el tema de Hechos no es alimentación. El tema era Cornelio, una persona que no hacía parte del pueblo de Israel y que ahora iba a venir a visitar a Pedro, ¿verdad? Y que Pedro, como buen judío, consideraba que él era gentil y que estaba contaminado, que era inmundo. Pero el Señor le muestra por medio de esa visión, y Pedro lo entiende, que ahora no hay que llamar inmundos, no hay que llamar impuros a los gentiles, sino que ellos también hacen parte de la misión de salvación que Dios dio a la iglesia. Y Pedro lo entiende, y por eso también Pedro, pues de una u otra forma, entiende el ministerio de Pablo a los gentiles. Ahora, ¿cuál es el contexto de este texto de Marcos capítulo 7, versículo 19? Dentro de esas tradiciones de las cuales usted habló, pastor, dentro de estos mandamientos de hombre, estaba el que cuando un judío iba a la plaza de mercado y volvía a su casa con el mercado, valga la redundancia, él tenía que hacerle un ritual de purificación y de limpieza de esos alimentos. ¿Por qué? No fuera que allá en la plaza de mercado esos alimentos hubieran sido tocados, manipulados por un gentil. Y dentro de esa tradición de hombres estaba que si había sido tocado o manipulado por un gentil, por un pagano, entonces quedaban impuros. Entonces el judío al consumirlo quedaba impuro. Entonces Jesús, bajo ese contexto, expresa este pensamiento. Dice, no, miren mis apreciados hermanos, no es así, ¿cierto? O sea, nada tiene que ver esta norma humana con una limpieza o con una purificación, ¿cierto? No, realmente lo que contamina al hombre no es ese tipo de alimentos que han sido tocados por los gentiles, sino que lo que contamina al hombre es lo que tiene en su corazón. Y entonces Jesús empieza a decir qué es lo que contamina al hombre, lo que sale del corazón, ¿cierto? Y empieza a decir lo que sale del corazón son los malos pensamientos, los homicidios, los fornicarios, los adulterios, ¿cierto? Los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso realmente es lo que contamina ¿qué? El hombre. Ahora, pastor, para beneficio de alguna persona que nos visualiza a través de las redes en este momento, hay otro texto muy conocido en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Se me va el texto, pero de pronto usted me puede ayudar, donde Pablo expresa que con oración todo queda purificado o todo queda santificado. Miren, mis apreciados hermanos, realmente el Señor en su infinita misericordia, como nuestro médico de médicos, como nuestro nutricionista de nutricionistas, como el Creador, preparó una dieta edénica,
libre de carnes para el ser humano, 100% vegetariana. Y ese fue el objetivo de Dios, ya que en el paraíso no iba a haber muerte. Pero una vez entra el pecado, Dios permite al ser humano algunos alimentos, en especial después del diluvio. Ahora en el libro de Levíticos, el Señor lo que hace es, como nuestro consejero, decirnos, estos alimentos los pueden consumir y estos no. Como en aquella época no existía la ciencia como la tenemos hoy en día, entonces nuestro Padre Celestial utiliza una palabra, pastor, impuro. Dice, mire, el cerdo es impuro, el bagre es impuro, ¿cierto? Los aves carroñeras son impuros. Si el Señor tal vez hubiera vivido y nos hubiera dado ese consejo en la actualidad, no hubiera utilizado la palabra impuro, porque en la actualidad ya científicamente está comprobado que hay algunos alimentos que no son propicios para el ser humano, científicamente, ¿cierto? Así, mis apreciados hermanos, que el tema de Marcos no es qué se puede comer o no qué no se puede comer. De antemano, pastor, una oración no hace que un alimento sea menos o más dañino, ¿cierto? No es el contexto. No es que esto es dañino para mi cuerpo, ¿cierto? Que me puede traer problemas de colesterol y que me puede traer problemas de triglicéridos, ¿cierto? Y que me puede traer problemas de bacterias. Entonces yo oro y porque yo oro ya se limpió. No. O porque Jesús bajo este contexto utiliza estas palabras, entonces hizo limpio todos los alimentos. No. El contexto son alimentos contaminados por un concepto tradicionalista de los judíos hacia los gentiles. Maravillosa esta lección, pastor. Una de las tantas controversias del ministerio de Jesús. Quisiera hacer una acotación acá a lo que acabas de decir, el pastor Ángel. Y el versículo 20 y 21 dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los pensamientos, y estos pensamientos se ven reflejados en acciones como el adulterio, fornicación, homicidios, hurtos y avaricias. Pero también hay otro asunto aquí interesante, y es que también nos habla de la envidia, la calumnia y el orgullo, y hasta la insensatez. Estas tres secciones que presenta ahí Jesús, podemos llamarlas como pensamientos, como sentimientos y como acciones. Y como pensamos, sentimos. Y como pensamos y sentimos, actuamos. Eso es lo que llama la señora White el carácter. Entonces, lo que importa aquí, o el llamado que está haciendo Jesús, es a desarrollar un carácter que manifieste que hemos estado en compañía con Dios, que reflejamos eso que Dios quiere que nosotros reflejemos. Muchos dicen, o hay un dicho muy popular, ¿no? Y el dicho es, por la maleta se conoce al pasajero. Sin embargo, ese dicho solamente refleja una mirada exterior, porque la maleta puede engañar. Total, pastor. Entonces, pero Dios conoce el corazón. Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestros sentimientos. Esos pensamientos y esos sentimientos deben expresarse en acciones que realmente reflejen el carácter de Dios. Perfecto. Y me llama la atención cómo termina el capítulo 20. La perícopa, Jesús dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero no el comer con las manos sin lavar. Exactamente. No contaminan al hombre. Perfecto. Mire, uno está lleno de tradiciones, está lleno de costumbres. Yo recuerdo que mi abuela, para enseñarnos a amar la palabra, amar la Biblia, ella tenía la forma de cómo hacerlo, ¿no? Y infundía nuestro respeto. Ella no permitía que nada estuviese sobre la Biblia, o que la Biblia estuviese en un lugar equivocado, que no fuera el lugar que ella tenía para ello. Esa es la forma como ella nos enseñó a amar las Escrituras, porque a ella le funcionaba. A mí no me funciona de esa manera. Yo le enseño a mis hijos de otra forma, y ellos la aprenderán y se relacionarán con Dios de la manera como a ellos les funciona. Esa diversidad, esa forma como nosotros nos relacionamos o percibimos la religión, es totalmente respetable. Lo que debemos evitar es la imposición, el hacer que lo que me funciona a mí tiene que funcionarle a las demás personas, hacer como que la vida cristiana es un traje a la medida de todos. No podemos vivir en esa cuadrícula, ¿no?
y también pensar que que lo que yo creo, pienso y me funciona es suficiente para mi salvación. Perfecto, sí. Hoy en día de antemano, pastor, los chicos no llevan la Biblia tan Sí. ¿cierto? Llevan el celular, ¿cierto? Y en su celular cargan su Biblia, su matutina y todo el resto. Ahora, después de esta maravillosa historia, mis apreciados hermanos, se pasa a una historia maravillosa. La historia de la mujer sirofenicia, o que también se conoce como la mujer cananea, ¿cierto? Y es maravillosa porque es como, yo considero que la única historia donde una persona como que le gana una discusión a Jesús, ¿cierto? Qué interesante esto, ¿no? Interesante. Mire, el versículo 26 del capítulo 7, que me parece a mí que hace un énfasis interesante, dice así: la mujer era griega, sinoferiza de origen, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Acá presenta una mujer que tenía una gran necesidad, que veía en Jesús la única salida que podía tener. Sin embargo, era una mujer llena de prejuicios que no tenía Jesús. Y cuando Jesús la aborda, sus palabras parece que fueran muy, como mínimo, muy excluyentes. Sin embargo, esta experiencia es una experiencia linda que nos muestra la inclusión y cómo Jesús rompe los prejuicios de las personas. Ella se consideraba inferior a los judíos. Ella se consideraba así. Posiblemente los judíos consideraban a los griegos y a los que no fueran judíos inferiores a ellos. Y es posible, ¿no? O sea, Sí. pareciera, pastor, que el contexto judío era lo que hacía que esta mujer estuviera prejuiciada. Sí. Esta es una historia de prejuicios. Nosotros en la iglesia tenemos muchos prejuicios. Empezando, pues tenemos expresiones muy prejuiciosas. Por ejemplo, a los que no son de la iglesia les decimos los del mundo. Pero Jesús rompe ese prejuicio cuando en San Juan capítulo 13 le dice a sus discípulos que son unos mundanos y que el mundo aún está en el corazón de ellos. El bautismo el bautismo no es lo que hace que nosotros seamos hermanos de aquel que no tiene nuestra misma confesión o nuestra misma fe. Esta experiencia de romper esos prejuicios me parece muy interesante, porque esta experiencia nos habla de hijos que comen en la mesa, de migajas de pan que caen de la mesa, y de perros que están dentro de la casa y fuera de la casa. Y ese prejuicio de que ella se consideraba que estaba fuera de la casa fue roto por Jesús al decirle: bueno, sí, tú no eres de los que se sientan en la mesa, pero estás dentro de la casa. Y yo quiero que más que estar dentro de la casa, usted participe de las viandas. Y le dio una pequeña degustación de esas viandas que hay en la mesa, al salarle a la hija: ve que tu fe te ha permitido que tu hija sea salva. Esa degustación de las viandas que hay en la mesa es lo que Jesús quiere que todas personas podamos participar. Creemos que la iglesia adventista, y así lo creo yo también, es la iglesia escogida por Dios. Sin embargo, también creemos que hay personas que serán salvas en otros rediles. A estas personas también ellos son nuestros hermanos y debemos tratarlos como tal. Y eso es lo que Jesús le estaba tratando de decir a esta mujer: tú también eres parte del pueblo. Perfecto, maravillosa historia, pastor. Yo creo que cabe muy bien dentro del contexto de nuestra iglesia, ¿cierto? Porque como usted lo acaba de expresar, muchas veces consideramos que tenemos algo, lo especial que Dios nos ha dado, que es el conocimiento. Consideramos que eso nos da una ventaja, ¿cierto? Que nos da como, o podríamos decir, un nivel más alto, ¿cierto? Un peldaño más arriba del resto de la humanidad. Y todo lo contrario, realmente el conocimiento que Dios le ha dado a la iglesia, mis apreciados hermanos, solo nos da una responsabilidad. La responsabilidad de vivir con más luz, de practicar más luz y de compartir mayor luz. Los prejuicios se forman, se encajan en las formas que nosotros tenemos de interpretar las cosas. Yo recuerdo cuando estaba colportando, en la casa donde nos hospedamos, llegó un ministro
un joven ministro, y llegó y dijo que era el pastor de jóvenes del distrito. Así nos lo presentaron. Lo curioso es que iba en pantalonetas, en una franela, con una gorra así volteada para un lado, con una estampa de una hoja de marihuana. Y vino a convidarnos a convidarnos a jugar con los muchachos. Yo miré a mi compañero y dije, bueno, ¿será que nos va a convidar a jugar o a otras cosas, no? Ya teníamos un prejuicio, ¿no? Un pastor de jóvenes debe ser diferente y esos prejuicios. Pero cuando llegamos allá nos dimos cuenta cómo lo amaban los muchachos a él, por la forma en que los trataban, la forma en que compartían. A él le funcionaba así. Perfecto, pastor. Ahora, después de estas dos historias que inevitablemente el Señor nos habla al corazón y nos habla también a cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, pasamos a una historia maravillosa y es la historia donde Jesús sana a un sordomudo. Y Jesús ahorita abandona ya Tiro y Sidón, pasa a Decápolis y llega a Galilea, Mar de Galilea, donde se realizaron cientos de milagros. Y ahí alrededor del Mar de Galilea, ahí se encontraba, le trajeron un hombre tartamudo y que también era sordo. Y entonces Jesús hace algo bien interesante. Jesús coloca sus manos sobre los oídos del hombre y luego escupe y esa saliva la unta en su lengua. Un acto tal vez extraño para muchos de nosotros. Como mínimo. Y luego utiliza una palabra, ¿cierto? La palabra es efata. Eso quiere decir sea abierto. La historia dice que en ese momento el sordo escuchó y habló de forma perfecta. Me llama la atención el versículo 31, porque el versículo 31 dice, del capítulo 7 dice, y en gran manera se maravillaron diciendo, bien lo ha hecho todo, hace que los sordos oír y también a los mudos hablar. Pero ya me llama la atención esa palabra, bien lo ha hecho todo, lo ha hecho todo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudiosos de ese texto hacen un paralelismo entre esta pericopa y la creación de Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, ¿cierto? Donde en ese Génesis capítulo 2 la palabra de Dios dice que el Señor moldeó del polvo de la tierra al hombre con sus propias manos y luego sopló aliento de vida. O sea que Jesús utiliza ahí en la creación del ser humano sus manos y también utiliza la palabra. ¿El paralelismo en qué consiste, pastor? En que en esta historia de igual manera Jesús utiliza su voz al decir efata, pero también utiliza sus manos al colocarlas sobre los oídos del hombre sordo. Pero hasta ahí pareciera una simple coincidencia, pero deja de ser simple coincidencia cuando miramos el versículo 37 del cual le hablé, que la gente dijo, bien lo ha hecho todo. Porque en la Septuaginta, esta palabra hecho todo es la palabra poieo. La palabra hecho es poieo. Pero la Septuaginta traduce este texto con la palabra vará acá en el texto. Pero también la palabra vará es la misma que utiliza en Génesis capítulo 1, cuando dice que Dios crea. O sea, en otras palabras, los traductores de la Septuaginta, los escritores de la Septuaginta, ¿cierto? Las personas que hicieron esa transliteración de la Septuaginta, utilizaron acá en este texto el mismo texto que utilizaron en Génesis capítulo 1, la palabra vará. ¿Y por qué es interesante? Porque la palabra vará es utilizada solo para hacer sin materia preexistente. O sea, nosotros no creamos vará, nosotros utilizamos la palabra yazar. Y la palabra yazar es crear con materia preexistente. O sea, nosotros no creamos, sino que nosotros transformamos la materia. Y aplicamos la ley de la termodinámica, que la materia ni se crea, ni se destruye, sino que se transforma. Así, pastor, que para usted crear una casa, realmente lo que usted hace es, alguien tomó barro, lo trabajó y lo convirtió en ladrillo, transformó la materia. Y otra persona tomó piedra caliza, la trabajó y la transformó en cemento. Y ahora usted coloca el cemento con arena
y coloca los ladrillos y levanta una casa. Y luego le coloca unas cerchas de hierro, que ese hierro alguien tomó de una piedra y de igual manera la transformó. O sea que nosotros no creamos vara. Pero cuando Dios crea, en Génesis capítulo 1, Dios no transforma la materia, Dios crea de la nada. Entonces dijo Dios, sean los árboles, y los árboles fueron. Dijo Dios, sea la lumbrera mayor y la lumbrera menor, y la lumbrera mayor y la lumbrera menor fue. O sea que cuando el escritor acá, Marcos, y el traductor de la Septuaginta utiliza en gran manera, la gente se maravilló diciendo, bien lo ha hecho. Dijo, bien lo hará, ¿cierto? O sea, bien lo ha hecho sin materia preexistente, ¿cierto? Porque una cosa es usted estar sordo e ir donde el médico y que el médico le haga un lavado de oídos y le haga, no sé, una cirugía y usted pueda oír. Y otra cosa es como lo hizo Jesús, ¿cierto? Por el poder de su palabra. Amén. Amén. Y lo mismo pasa con la lengua. Ahora, después de esto, pastor, entonces se pasan a dos historias con las cuales queremos concluir. La multiplicación de los panes y peces, la alimentación de los 4,000, pero también el tema de la levadura, la recomendación que le dio Jesús a los discípulos que no, ¿cierto? Les mandó a que guardaran de la levadura de los fariseos. ¿A qué hace referencia estas dos maravillosas historias, mi pastor? Bueno, el capítulo 7 termina con la expresión que usted dice. Me llama la atención la segunda parte, dice, hace a los sordos oír. Los sordos oír. Pero aquí en estas dos historias, en la historia de los fariseos y los discípulos, parecen que los que eran sordos y aprendieron a oír ya no escuchaban. Es una historia de frustración, la frustración de Jesús, de ver que los que él pensaba que por su conocimiento comprendían, realmente no comprendían. Hablamos de los fariseos que pedían una señal, y a la cual Jesús fue muy renuente de dar, porque ya no lo iban a entender. Pero también de sus discípulos que tenían la experiencia de haber vivido 3 años con él, pero parecía que no entendían. Pastor, lo que me llama la atención es que esos hombres pedían una señal después de la multiplicación de los panes y los peces. Ahí es donde uno dice, realmente no es de no entender o del milagro, es de no querer. Bueno, yo hago énfasis en esa falta de entendimiento. Mire, acá en el versículo 18 dice, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿No recordáis? Esta última expresión, no recordáis, hace énfasis precisamente a la alimentación de los 4,000 y también de la alimentación de los 5,000. Pero también le da un énfasis al texto. En otras palabras, traduciéndolo, podríamos decir que viendo no ven y oyendo no oyen. Se esperaba que el que viera pudiese ver y el que oye pudiese escuchar. Pero ellos viendo las cosas no veían. Esa falta de entendimiento es lo que frustra el corazón de Jesús. El apóstol Pablo tiene una expresión que a mí me llama mucho la atención. Dice que unos corren a caballo y otros lo hacen a pie. Unos son más rápidos, otros más lentos. Sin embargo, se espera que haya avance, que haya crecimiento. Daniel, por ejemplo, el caso de Daniel, 80 años, a los 80 y algo de años recibe una visión que lo lleva a una experiencia de sufrimiento, porque él no entendía la visión de las 2300 tardes y mañanas, lo angustia, se enferma, hace ayuno, ora al Señor y en su oración pide perdón por sus pecados, por los pecados del pueblo. Pero hay una expresión que a mí me llama supremamente la atención, y es cuando él dice, no hemos entendido la verdad. Pero ¿cómo? Se pregunta uno, ¿cómo no han entendido? Si llevan 80 años, han visto la gloria de Dios, han visto la manifestación poderosa de Dios, él ha tenido la experiencia de la presencia de Dios, y aún a su edad ya madura, él no entiende, él no comprende la verdad. Llega el ángel y le dice, he venido para hacerte entender. ¿Y qué era lo que él quería hacerle entender?
que los días que nosotros tenemos en esta tierra son fluctuales, pasajeros. Que hoy somos, y como dice Moisés, mañana somos hierba que arrebata el viento. 70 semanas están determinadas para usted y para su pueblo, cortadas. Tenían los días contados y que tenían que vivir vidas de solemnidad. Tal vez eso es lo que nosotros no entendemos. Nos pasa como los antediluvianos. Mientras se casaban, comían y se daban en casamiento, bebían. Noé martillaba y predicaba que el mundo se iba a acabar, hasta que el tiempo se acabó y el arca fue cerrada. Pero ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Que era lo que no entendían, que vivían tiempos de solemnidad. Y tal vez eso es lo que nosotros no entendemos ahora, que vivimos tiempos de solemnidad y que debemos entregarnos plenamente y consagrarnos al Señor. Hemos vivido 20, 15, 20, 30 años en la iglesia, pero aún el principio, ese dicho que dice, genio y figura hasta la sepultura nos acompaña. A mi apreciado pastor. Bueno, estamos terminando una maravillosa lección. Inevitablemente, desde muchas perspectivas, podríamos sacar muchas enseñanzas, pastor. Y cuando estamos estudiando una lección de forma tan somera, uno dice, ¿a qué le hago énfasis? Porque todo es importante. Pero yo quisiera, pastor, que usted en 15 segundos me le dijera algo a alguna persona que lo está viendo en este momento, que usted dijera, esto es lo esencial para mí. Yo creo que el título de la lección de esta semana lo dice todo, de adentro hacia afuera. Nuestra preocupación no debe ser tanto las formas, sino el principio que rige esas formas. El acercarnos a Dios debe llevarnos a un cambio en nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar, que nos garantice en cierta medida que estamos avanzando, que estamos creciendo, que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Cada uno de nosotros debe hacer un análisis personal de su vida. Y cada uno de nosotros, con honestidad y sin engaños, debe hacerse ese análisis interior de mirar cómo estamos por dentro. Yo creo que ese es el mensaje de la lección de esta semana. Gracias, pastor. Mis apreciados hermanos, hay un texto el cual lo utilizó Jesús del libro del profeta Isaías y que fue aplicado por Isaías en su tiempo. Ese texto dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Inevitablemente 800 o 700 años antes de Cristo fueron escritas estas palabras por el profeta Isaías y fueron escritas por un momento difícil por el cual estaba pasando el pueblo de Israel. En medio de una fe exteriorizada, habían perdido de vista un corazón sincero y transparente delante de Dios, como usted lo expresa, pastor. Y me llama la atención porque ahora en el siglo I, 700 años después, Jesús de nuevo la vuelve a utilizar, ¿cierto? Ese pueblo de labios me honra, porque inevitablemente está hablando al pueblo escogido de Dios para aquel tiempo, para Israel, pero su corazón está lejos de mí. Y pienso en la lección de esta semana, pastor, si Jesús estuviera en nuestro campo, ¿qué diría de nosotros, cierto? ¿Será que Jesús de nuevo retomaría las palabras del profeta Isaías, que Marcos las registró y nos la haría llegar a nosotros, ¿cierto? Nos diría, este pueblo de labios me honra, pero el corazón está lejos de mí. Y no solo lo aplico a la iglesia en general, trato de pensar en mi vida personal. Porque en vano me honran, ya que consideran la doctrina de los hombres o las normas de los hombres más importante que la palabra de Dios. Queremos agradecerles, mis apreciados hermanos, por haber estado conectados en ese su programa Biblia al alcance de todos, un repaso en la escuela sabática. Invitarles para que sigamos estudiando y escudriñando las Sagradas Escrituras. Pastor, es tan amable y nos dirige en oración. Con mucho gusto. Oremos. Bendito Dios y tierno Padre. Gracias, Señor. Gracias por la paciencia infinita que nos tienes. Estamos en un proceso de transformación en nuestras vidas.
de cambios, de manera de pensar y de sentir y de actuar. Ayúdanos a moldear un carácter semejante al de tu Hijo, que podamos reflejar, Señor, que todo este tiempo que hemos pasado, Señor, en meditación, en relación contigo, han hecho grandes, grandes avances en nuestra vida, que cada día somos mejores amigos, mejores compañeros, mejores esposos, mejores hijos, mejores trabajadores, que todos al vernos puedan decir que estas personas sí han estado con Jesús, y que sea algo sincero que salga de nuestro corazón, Señor. Enséñanos a vivir para ti, y que nuestra vida sea el simple desarrollo de tu voluntad. Quédate con nosotros, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, apreciado pastor, por acompañarnos. Gracias, Ángel. Y hasta una próxima ocasión. Amén.